Queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Estamos contentos porque en este momento estamos sacando un tiempo muy especial para alabar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Qué bueno que ustedes se están conectando en este momento a través de la televisión y las redes sociales para escuchar la exposición de la palabra del Señor. Le damos una bienvenida cordial a todos ustedes, que se sientan bendecidos y que sientan que el Espíritu Santo está acompañándonos en esta tarde. Qué bueno saber de que ustedes están aquí. Queremos ahora, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a tener una oración para que el Señor Jesús, el Padre, nos pueda guiar en esta exposición y que sea su Santo Espíritu el Maestro en este momento. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, bendito Padre, porque en este momento estamos aquí, en este espacio, donde podemos encontrarnos contigo a través del estudio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú, como siempre, nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro, que podamos llegar a la comprensión correcta de tu santa palabra. Señor, queremos también pedirte perdón por nuestros pecados. Úngenos con tu Santo Espíritu y bendice este momento especial. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno habla con muchas personas, especialmente cuando uno está estudiando la Biblia, con personas que recién están comenzando a estudiar la Biblia, siempre surge una pregunta: ¿dónde comenzó el pecado? ¿Cómo se originó el mal? Si Dios creó este mundo perfecto, ¿por qué nosotros estamos sufriendo o por qué el mundo sufre lo que está sufriendo en el día de hoy? Ustedes, queridos amigos, saben muy bien lo que hoy en día está pasando, donde todo el mundo está prácticamente el 80 o 90% guardado en sus casas a nivel mundial, porque hay una pandemia, ¿verdad? Hay violencia en muchas partes. Hoy en día en muchas ciudades de Estados Unidos hay una violencia terrible y en diferentes partes hay asesinatos, hay injusticias, hay mucho mal. Y siempre la pregunta es: ¿dónde comenzó todo esto? ¿Dónde está el origen? Y claro, mis hermanos, nosotros debemos permitir que sea la palabra de Dios que nos muestre o que nos dé esta respuesta sobre esta gran pregunta. Si leemos, por ejemplo, Mateo 24, un texto que últimamente se ha venido estudiando bastante debido a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en Mateo 24 y el verso 6, este capítulo se conoce como un capítulo profético muy importante dado por nuestro Señor. Mateo 24, 6 dice: oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y mis hermanos, ustedes van a ver que hay tsunamis, hay otras catástrofes a nivel de la naturaleza en diferentes partes del mundo. Y siempre está esa pregunta: ¿por qué, si Dios creó todo perfecto? Usted van a encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 y el verso 31. 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué fue lo que vio Dios? Todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Vemos claramente en este texto que Dios, cuando creó este mundo, cuando terminó de crearlo, vio que todo estaba bien, que todo era bonito, que todo era hermoso, que todo era bueno. Pero resulta que ese mismo mundo que Dios lo declaró bueno, que todo estaba bien, pues es un mundo el cual hoy en día está en caos, en dolor, en sufrimiento, en muerte e injusticias y muchas cosas más. El libro de Apocalipsis, capítulo 12,
vamos a comenzar a estudiar, bueno, ¿dónde empezó todo este asunto? Y vamos a ver algunas referencias muy importantes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay un principio hermenéutico, dice que, o habla de la totalidad de la Biblia. Tenemos que estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para poder entender y comprender mejor lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice el capítulo 12 y el verso 1. Capítulo 12, verso 1 dice así: apareció en el cielo una gran señal, y dice que una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No tenemos tiempo para explicar, mis hermanos, pero esta mujer que aparece aquí en el capítulo 12 es la iglesia de todos los tiempos, la iglesia del Antiguo Testamento, que estaba vestida de sol, que es la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies y su cabeza, escuchen muy bien, tenía una corona de 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel. Y claro, también ha de representar la mujer del Nuevo Testamento, los 12 tribus o más bien los 12 apóstoles, ¿verdad? Y sigue diciendo que esta mujer tenía algo en particular en el verso 2. En el verso 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer estaba encinta, pero también apareció, como dice el verso 3, también apareció otra señal. ¿A dónde apareció? En el cielo. Y dice que he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Aquí hay una representación de Satanás, y estas cabezas son los diferentes imperios que Satanás ha utilizado para acabar, destruir al pueblo de Dios. Pero vea que también, como hace referencia de estos imperios, pues obviamente personalmente hacia él también se hace una mención, que es el mismo Satanás. Ya vamos a ver esos versículos. Y el verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Escuche muy bien, dice que este dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. No hay tiempo para mostrar, pero las estrellas del cielo representan los ángeles del cielo. ¿Y qué representaría la cola? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Pero fíjese que este dragón ahora se paró frente a esta mujer que estaba a punto a dar a luz, esta mujer que estaba embarazada. ¿Y qué es lo que quería hacer el diablo? Oh, no pudo destruir esta mujer, pero ¿qué es lo que va a hacer? Dice que va a devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y este hijo a quién representa? Vea lo que dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, es una referencia de Cristo Jesús, de Jesús, ¿verdad?, que iba a nacer. Entonces, esta mujer, alguien va a decir, bueno, pero yo sé que la interpretación católica dicen que es la Virgen María, pero no puede ser la Virgen María por la sencilla razón que el verso 6 nos da algo bien especial, una característica muy especial en cuanto a para poder explicar este texto de quién es la mujer. Y vea lo que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Daniel 7:25 y otras partes de la Biblia nos habla del mismo periodo de 1260 días. Y esto tiene que ver, por ejemplo, también en el verso 14 también se menciona de tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto representa cuando la segunda faceta de Roma, ya conocida como Roma papal, hubo también, hizo persecución a la iglesia y fue sustentada por Dios 1260 días. ¿Y cuándo comienza este periodo? Pues nosotros sabemos que en el año 538 hasta el año 1798 están los 1260 días exactos o años, ¿verdad? Entonces, cuando nació este hijo, Satanás trató de matar
a Jesús. ¿Y de qué manera? Ustedes recordarán la historia, mis hermanos, cuando Herodes, o más bien Satanás, utilizó a Herodes para que hiciera una matanza de niños. Y al ser esta matanza de niños, la idea era que pudiera matar al Hijo de Dios, pero Dios de igual manera lo protegió. Ahora, sigue diciendo el verso 7, y este 7 de pronto, verso 7 ilustra un poquito lo que realmente sucedió en el cielo. Dice el verso 7, 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí claramente vemos una referencia de una lucha contra el bien y contra el mal. Aquí tenemos a Jesús o a Miguel, que se menciona Miguel, y no es tiempo para mostrar, pero este Miguel que es mismo Jesús, Miguel y sus ángeles están de un bando, pero también tenemos al dragón que está en el otro bando. Y vea lo que dice el verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos una descripción tremenda de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, como Satanás no pudo destruir al Hijo de Dios en un tiempo atrás, aquella mujer, como no pudo con la mujer para evitar que naciera el Hijo, emprendió contra el Hijo. Y cuando Jesús nació, desde el momento que nació, intentó destruirlo para evitar que Cristo muriera por sus hijos, por nosotros los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el conflicto final? El verso 17 nos da la respuesta. Verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. Pregunto, ¿quién es el dragón? Bueno, ya lo dijimos que en el verso 9 es el mismo diablo y Satanás. Y se llenó de ira contra la mujer. Esa mujer representa a la iglesia. Por allá tenemos una referencia de Efesios 5, 22, 25, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer. Y dice que como se llenó de ira contra la mujer, pero vea lo que pasó. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, esta mujer, en el tiempo del fin, recuerde que esa mujer representa a la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuándo comenzó la primera iglesia? Desde allá, desde el Edén, y toda esa iglesia a través de los tiempos, Satanás tenía ira contra esa mujer, pero no la pudo destruir, porque siempre tuvo Dios hijos aquí en la tierra que obedeciera sus mandamientos, realmente personas justas a través de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Como no pudo destruir esta mujer, para el tiempo del fin, vea lo que dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, del último grupo, de lo último que queda de esa iglesia de todos los tiempos. En el tiempo del fin, Dios va a tener un pueblo, pero Satanás va a estar tan airado que lo quiere destruir. ¿Y cuál es la razón? El verso nos sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué está airado Satanás? Sí, mi hermano, porque la palabra de nuestro Dios dice que este pueblo del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿guardan 9 mandamientos? No. Cuando dice los mandamientos de Dios, se sobreentiende que está hablando de toda de la ley de Dios. Ahora la pregunta es, ¿está incluido el sábado que aparece en la Biblia como día de reposo? Claro que sí. El día sábado bíblico del 7º día de la semana, el mismo sábado que Dios colocó allá en el momento de la creación. Desde la creación es el mismo sábado. Pero resulta que hoy en día, mis hermanos, está de moda que muchos predicadores cristianos dominicales hoy en día, incluyendo la iglesia católica también, dice que el sábado, el día de reposo, el sabato, el Shabbat,
es el día domingo. No, mis hermanos, eso es decirle a la Biblia o ponerle a decirle a la Biblia algo que no dice. Y es así. La palabra del Señor claramente dice, acuérdate del día sábado, día de reposo. Y dice que de allá cuando Dios creó en 6 días los cielos y la tierra, y dice que el séptimo día, ya en el capítulo 2, dice que Él lo descansó y lo declaró santo, lo apartó y lo santificó ese día. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Sabe que cuando yo siempre hago la pregunta, especialmente a aquellas personas que no tienen ningún estudio, por lo menos algo bien básico de la palabra del Señor, y cuando ellos se dan cuenta que esto comenzó en el cielo, es algo que los toma por sorpresa. ¿Cómo? Dice acá que un dragón, que era un ángel allá en el cielo, donde se supone que Dios es allá donde mora Dios, donde todo es puro y santo, comenzó la rebelión. Sí, mis hermanos. Y vamos a estudiar un poquito sobre este asunto. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y vamos a anotar allí porque Ezequiel nos hace una referencia de lo que sucedió en el cielo. Y vamos a leer capítulo 28 y el verso 13. Capítulo 28 y el verso 13. Qué bueno, hermanos, serían que ustedes pudieran anotar esos textos y darse en cuenta que realmente la Biblia nos da la explicación correcta. Ezequiel 28, 13 dice, en Edén. Ahora, este Edén no es el Edén, es el mismo que estaba aquí en la tierra, pero este Edén primero estaba en el cielo, después fue trasladado a la tierra cuando estaba Adán y Eva. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. Ahora viene de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí claramente vemos, primero que todo, que este ser, ahorita a ver de quién se está hablando, este ser estaba en el huerto del Edén y allí se paseaba. Y qué interesante estas piedras que se mencionan, que de pronto nosotros no tenemos ese privilegio de pronto verlos, de pronto si al caso el oro, ¿verdad? Pero hay otras piedras que se mencionan acá que tal vez tú y yo nunca hemos visto así personalmente. A mí me ha tocado buscar por internet cada una de estas piedras y sabe que tienen un color precioso, colores diferentes que tú y yo de pronto no hemos visto estas piedras, ¿verdad? Es bien interesante. Ahora, el verso 14 dice así, vamos a ver cómo se le menciona este ser. Dice el verso 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. ¿Cómo se le menciona a este ser? Querubín, ¿verdad? Y claro, vamos a ver en la Biblia, hay ángeles, tenemos serafines, tenemos querubines. Y parece ser que en el cielo los ángeles comunes es como si estuvieran en la parte de abajo, o sea, como ángeles rasos, y hay como otros niveles. Los que serían como los serafines, y aparentemente la Biblia parece mostrar que los querubines tienen una posición muy, pero muy importante en el cielo, y eso es lo que vamos a mirar, cuál era la ocupación de este ángel en el cielo. Pero si volvemos al verso 14, vea lo que dice. El verso 14 dice claramente, grande protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿a qué monte se está refiriendo aquí? Aquí solamente dice santo monte de Dios. Ahora, en este santo monte de Dios, sigue diciendo, allí te puse en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, sigue diciendo, ¿verdad? Como fue creado, porque la Biblia claramente dice que fue creado. Perfecto eras en todos sus caminos. Desde el día que fuiste, ¿qué? Creado
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Vea que ahora el santo monte, aquí nuevamente se menciona el monte de Dios, que fue sacado, expulsado, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, claramente vemos aquí que fue expulsado del santo monte a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahorita vamos a ver un poquito este asunto. Ahorita nos vamos a ver cuáles fueron como las causas. Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia se menciona este ángel? O sea, ¿dónde se menciona lo que sucedió allí? Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, para completar mejor el cuadro en cuanto a este ser. El capítulo 14, ahí lo tenemos, 14 y el verso 12. 14 y el verso 12. Vea lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Vea que aquí se le menciona lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahora aquí viene el problema. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Y ahorita un rato vamos a volver a Ezequiel. Pero vea lo que dice el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oh, bueno, vimos en Ezequiel que se menciona el santo monte de Dios, el monte de Dios. Es la única referencia que tenemos ahí en cuanto a este lugar. Pero resulta que ahora en Isaías, ahora se le da como otro título a este lugar, que dice, en el verso 13 dice que se le llama el monte del testimonio. Ok, ya tenemos otra referencia al monte del testimonio, pero escuche muy bien. Este ser dice que se iba a sentar a los lados del ¿qué? Del norte. Bueno, entonces tenemos un lugar que se llama el monte de Dios, o también se le conoce como monte del testimonio, y dice que se va a sentar a los lados del norte. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿este lugar dónde es? Estamos hablando del cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? Bueno, primero tenemos que explicar que de la tierra hasta esto azulito que ustedes ven, ¿verdad? La capa de ozono, eso en la Biblia, no tengo tiempo para mostrar esto, pero esto se conoce como cielo también o expansión. Vea allá en Génesis 1, usted va a encontrar eso que se conoce como expansión. ¿Qué otro sería cielo en la Biblia? Allá después de la capa azul hacia afuera, todo donde están los planetas, donde está el sol, las estrellas, todo eso se conoce como cielo también. Eso sería como el segundo sol. Y el tercer cielo que se menciona en la Biblia es el que se menciona el apóstol Pablo allá, y es donde está la morada de Dios, donde vive Dios. Ese es el tercer cielo. Y en ese tercer cielo es donde está ocurriendo esto. En ese tercer cielo tenemos un lugar que se conoce como el monte de Dios o el santo monte de Dios o el monte del testimonio. Pero ahora, teniendo eso en mente, que es en el tercer cielo, hay un lugar allí donde hay un monte que se llama el monte del testimonio, pero ahora tiene unos puntos cardinales, porque usted va a encontrar que dice que se va a sentar a los lados del norte. Bueno, de pronto, querido amigo, usted debe tener alguna versión que dice Aquilón. Aquilón es una referencia de norte también. Ahora, pero ¿qué es lo que hay al lado del norte? ¿Qué es lo que hay al lado del norte que este ser se quiere sentar allí? ¿Qué es lo que hay? Bueno, vamos a permitir que la Biblia nos responda. Vamos a Salmos capítulo 48 y el verso 1. Ahí vamos a tener una referencia bien interesante. Salmos 48, 1. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Oh, pero alguien va a decir que se estaba hablando de Jerusalén o aquí en la tierra. No, es en el cielo. Dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Verso 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra,
es el monte de Sión a los lados del norte. Ahora, vimos la primera referencia de Ezequiel, dice que es el monte de Dios o el santo monte de Dios. En Isaías dice que es el monte del testimonio. Ahora aquí en Salmos 48 dice que es el monte de Sión y es el nombre que se tiene, el monte de Sión. Y vea lo que dice, a los lados del norte, lo que estamos mencionando Isaías. ¿Y qué es lo que hay a los lados del norte que se va a sentar el ángel? Dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora, nosotros ¿cómo haríamos para saber a qué ciudad se está refiriendo? Porque dice la ciudad del gran rey. Bueno, la respuesta la tenemos en Mateo 5 y el verso 35. Mateo 5 y el verso 35, allí nos menciona la ciudad del gran rey. 5:35. Dice, 5:35, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, ahora nosotros bíblicamente sabemos que hay dos Jerusalén, una celestial, una que está en el cielo y otra que está aquí en la tierra. Pues obviamente lo que estamos hablando es que en ese lugar, allá en el tercer cielo, donde está el monte, a los lados del norte, hay una ciudad, ¿verdad? Allá, eso es en el cielo, y hay una ciudad llamada Jerusalén, y es allí donde Satanás o este ángel se quería sentar. Ahora, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a entender un poquito sobre su rebeldía, qué fue lo que sucedió, y vamos a Ezequiel. Vamos a volver a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. ¿Ok? Y vamos a leer nuevamente el verso 15. ¿Ok? Verso 15. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y el verso 17 dice, se enalteció que tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Tremendo. Aquí vemos claramente que su corazón se enalteció porque era hermoso, porque era bello. Bello, se sintió orgulloso y muy importante, más que los demás, por lo cual quiso enaltecerse y se enalteció su corazón. Y es algo bien interesante porque ahora Isaías 14 nos va a dar otra referencia. Pero antes de pasar a Isaías, vea lo que dice el verso 16, porque dice que a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué fue lo que realmente hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes recuerdan allá en el capítulo 12 que dice que con su cola arrastró la tercera parte de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Apocalipsis nos menciona la cola que arrasó con la tercera parte de los cielos. Vamos a ver qué es la contratación de sus iniquidad. Muy bien, tenemos dos referencias rápidamente. Vamos a ver qué son esas contrataciones. Vamos al mismo Ezequiel capítulo 22, verso 9. Capítulo 22 y el verso 9. ¿Cómo lo menciona? 2:9 dice calumniadores. Es la misma palabra que aparece en hebreo para contrataciones. Calumniadores. Hubo en ti para derramar sangre sobre los montes, comieron en ti, hicieron en medio de ti y de ti perversidades. Generalmente cuando nosotros encontramos una palabra, nosotros tenemos que buscar en qué otra parte de la Biblia se utiliza la misma palabra y qué traducción se le hizo. Entonces la misma palabra de calumniadores, de calumnias, fue lo que hizo este ángel. Ahora, rápidamente vamos a Levítico 19 y el verso 16. Levítico 19 y el verso 16.
19 y 16. 19 y 16 Levítico dice, no andarás chismeando. Es la misma palabra que aparece allí en contrataciones. Entre tu pueblo no te entrarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, claramente esta palabra de contrataciones fue puesta en diferentes partes de la Biblia y lo encontramos como calumniadores y chismeando. Y esto fue lo que hizo Satanás. Satanás se rebeló contra el mismo Dios y en un rato vamos a ver claramente qué fue lo que pasó. Entonces, ya teniendo esto en mente, ahora rápidamente volvemos a Isaías. La cola, vamos a ver rápidamente, ¿se acuerda la cola que estuvimos leyendo en Apocalipsis 12? Vamos a leer Apocalipsis 12:4 rápidamente. Entonces ya vimos chismeando, calumniadores, pero vamos a ver, otra vez voy a leer capítulo 12:4 para ver este asunto. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de ¿qué? Del cielo, ya dijimos, es una referencia de los ángeles del cielo, que este dragón con su cola, no es que tenga una cola, ¿verdad? Literal, sino que es una forma de explicar qué fue lo que arrastró. Pero vamos a permitir que la Biblia nos diga a qué cola se está refiriendo. Isaías 9:15. Isaías 9 y el verso 15. Y vea lo que dice. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es ¿la qué? La cola. O sea, que en otras palabras, si tenemos en mente lo que dice Ezequiel, calumniadores, chismeando, y lo que dice, lo que es la cola, ¿a través de qué? A través de enseñanza de mentira, mintiendo. Tremendo. Volvemos a Isaías 12, rápidamente 14, Isaías 14, y vamos a seguir leyendo desde el verso 13, para tener nuevamente el contexto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo. Iba a colocar su trono al lado de ¿qué? Al lado de Dios. Y quería ser adorado como Dios. Algo tremendo que quería hacer él. Ahora, este querubín, ustedes recuerdan allá en Ezequiel 28, que dice querubín protector. Vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió, porque, o cuál era el oficio que tenía este ser allá en el cielo. Nuevamente vamos a leer Ezequiel 28 y el verso 14. Tú querubín grande protector. Querubín grande protector. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia los querubines tienen ese título de o trabajo de protector. ¿Qué es lo que se protege o qué es lo que protegía? Bueno, no tengo tiempo para demostrar, pero por ejemplo, cuando Dios colocó ángeles después de que Adán y Eva fueron expulsados del cielo, Dios colocó querubines protectores, ¿verdad? Protegiendo allí este lugar, el Edén, para que nadie entrara, ¿verdad? Pero vea lo que dice rápidamente Ezequiel 25, porque aquí nos va a conectar qué es lo que hacía en el cielo. Ezequiel 25 y el verso 19. No, Ezequiel no, perdón. Éxodo 25. Éxodo 25 y el verso 19. ¿Okay? Vamos a leer hasta el 19 y 20. Aquí el contexto es que se iba a hacer el arca del pacto. Eso fue allá cuando Dios le mostró a Moisés lo que tenía que hacer. ¿Ok? Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio. Hará los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán
por encima las alas, cubrirán con sus alas el propiciatorio, su rostro, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. O sea, Dios lo que hizo fue el arca del pacto y la tapa de encima se llamaba propiciatorio. ¿Y qué es lo que tenía esta tapa? Tenía dos ángeles, uno del otro de frente, por decirlo así, con sus alas extendidas y estaban allí. Y esto era lo que estaba pasando en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, teniendo eso en mente, el conflicto de los siglos, en esta versión antigüita, no sé la paginación de los libros nuevos, dice así: pero hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. En otras palabras, en el cielo, Satanás era uno de los que cuidaba el arca del pacto. Alguien va a decir, ¿cómo hay arca de pacto en el cielo? Claro, Dios le mostró a Moisés todo lo que debía hacer en cuanto al santuario, ¿verdad? El tabernáculo que tenía que hacer, y fue una copia de lo que había en el cielo. Por ejemplo, si usted quiere ver que hay una referencia que en el cielo está el arca del pacto, vayan a Apocalipsis capítulo 11 y el verso 19. Apocalipsis 11 y el verso 19. Vea lo que dice el apóstol Juan, 11:19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿a dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y grande granizo. Entonces vemos claramente que Juan está viendo en visión allá en el cielo, está viendo que ahí está el arca del pacto. Ahora, queridos amigos, y en el arca del pacto, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que había en el arca del pacto? Bueno, vamos a buscar en la Biblia. Habíamos leído Levíticos 19 era el que habíamos leído en un momento, ¿verdad? Ok, que ahí fue donde se hizo. No, Levíticos 19 no. Habíamos leído Éxodo 25. Habíamos leído Éxodo 25, que fue cuando se hizo la tapa o el arca del pacto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es lo que había dentro del arca. Entonces, vamos a buscar ahora Deuteronomios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Vamos a ver. Hablando del pacto renovado, porque recuerde que Moisés había quebrantado las tablas. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Verso, y sigue diciendo, que quebraste y la pondrás ¿a dónde? En el arca. Estas tablas las iba a colocar en el arca. Entonces tenemos que pensar que en el cielo también estaban las tablas de la ley de Dios. Tenemos que pensar que los mismos principios de la ley de Dios estaban allá, estaban aquí en la tierra. Ahora, querido amigo y querido hermano que tú ves este programa, solamente tenemos que pensar, si en el cielo está la ley de Dios, ¿será que la ley de Dios allá es diferente a la que había aquí en la tierra? O que aquí en la tierra, en el cielo dice, acuérdate del día sábado, que aquí en la tierra diga, acuérdate del día domingo, o que hay que cambiarlo. No, el Salmo 111 claramente dice
que la ley de Dios es eterna. Salmos 111, aquí por lo menos tenemos una referencia rápidamente para entender de que la ley de Dios es eterna. Salmo 111 y el verso 7 dice, 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Claramente vemos que la ley de Dios es eterna. Y este ángel en el cielo quiso quitar esa ley de Dios, que era injusta. Vea lo que dice por lo menos el conflicto de los siglos. Cuando él se rebeló, dice la siguiente manera. Recuerde que él empezó a chismear, a decir cosas y a hablar falsos contra Dios. Por lo menos lo dice vea la forma en que acusaba a Dios antes de ir a la ley de Dios. Vea la forma en que hablaba de él. Dice, él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Tremendo cómo atacó a Dios de esa manera. Ahora, ¿qué dijo de la ley de Dios? Dice en la página 553, el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que con todos sus secuaces, ¿se acuerdan los que había engañado? Iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Retiró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debían dejárseles seguir su propia voluntad que los dirigiera siempre bien. Denunció, escuche muy bien, los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiese alcanzar un grado de exigencia más elevado y glorioso. Mis queridos hermanos, los ángeles también fueron creados con libre albedrío, donde cada uno podía escoger lo que podía hacer. Pero estaba la ley de Dios que mostraba que si se violaba esos principios se iba a cometer pecado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto hizo de que muchos seres creyeran que los ángeles o que lo que Dios había creado era algo injusto. Dios dice, la hermana Juárez nos menciona lo siguiente. Dios había manifestado cuán aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irreversible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Como tú y yo nacimos pecadores o nacimos contaminados del pecado y el pecado se desarrolló después en nosotros, ¿sabe que Satanás, según el Apocalipsis, dice que Satanás nos juzga de día y de noche? Siempre nos está juzgando, pero él quebrantó la ley de Dios. ¿Cómo lo vas a perdonar? Querido hermano, cuando nosotros pecamos, Dios hizo la provisión a través de su Hijo a morir por nosotros. Y dice, él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caída sobre él, que era igual a Dios, y al hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación. Como el Hijo de Dios había triunfado, así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica
a todos los que creen en Cristo Jesús. Mis hermanos, Satanás se rebeló contra la iglesia, contra la ley de Dios. Y él siempre está acusando, diciendo, bueno, si este pecó, ¿por qué lo vas a redimir? ¿Por qué lo vas a salvar? Oh, queridos amigos, la Biblia claramente dice que si nosotros buscamos de Dios y su perdón, Dios nos va a perdonar. Pero escuchen muy bien. Dice la sierva del Señor, cuando pasó este asunto, que fue algo tremendo, dice en la página 553, los habitantes del cielo y de los demás mundos no estaban preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado. No podría haber reconocido la justicia y misericordia de Dios de la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más que por amor. Y lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos, sus criaturas, obedezcamos a Dios por amor y no por miedo. Y vea lo que sigue diciendo. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Claro, si Dios lo hubiera destruido de una vez, ¿sabe qué habrían dicho los demás ángeles? Oh, pero Satanás tenía razón, o Lucifer tenía razón. Para bien del universo, ojo, para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a la madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios a fin de que todos seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Ahora sí, querido amigo, entiende por qué este mundo está lleno de pecado, de maldad y de todo eso, de lo que está sucediendo hoy en día. Si Satanás hubiera sido destruido una vez, pues, ¿qué hubiera pasado? Muchos se hubieran rebelado contra Dios y no hubieran, o muchos hubieran seguido a Dios más bien por temor y no por amor. Entonces Dios tuvo que dejar que el tiempo sucediera para que realmente la naturaleza del pecado mostrara realmente hasta dónde iba a llegar todo este asunto. Y vea que el conflicto de los siglos dice que en su gran misericordia, en la página 549 dice que Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. No fue que pecó y una vez lo fue expulsando del cielo. No, ella dice que por largo tiempo Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera, pero Satanás no quiso. Es triste ver la historia de este ángel que se rebeló contra la ley de Dios. Ahora, pero alguien va a decir, oh, pero es que eso es lo que dice Elena G. de White, que se rebeló contra la ley de Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí, mis hermanos, es, ¿qué es pecado? Yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero es que pecado sí es apartarse de Dios, portarse mal, ser grosero, muchas cosas mal. Pero vean lo que dice Primera de Juan 3:4. Si ya tenemos en mente lo que estudiamos, de que Satanás estaba al lado de la ley de Dios y se rebeló contra esa ley, vamos a ver que la misma Biblia nos explique qué es pecado. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 4. Por cierto, ahorita voy a leer una cita del Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también ¿qué? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Claramente, lo primero que sucedió allá en el cielo fue que se rebeló contra la misma ley de Dios y quería ser como Dios mismo y ser adorado como ley. La hermana White en el conflicto de los siglos, en este capítulo, todo lo que yo he estado leyendo, el conflicto de los siglos, aparece en el capítulo 30. Si de pronto no encuentran la paginación, las páginas, usted van a encontrar en el capítulo 30, se llama El origen del mal y del dolor. Y la sierva del Señor en la página 547 dice que la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y ella cita, el pecado es transgresión de la ley. Está citando 1 Juan 3:4 y sigue diciendo, es la manifestación exterior
de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Ahora, Satanás se rebeló con la ley de Dios en el cielo. ¿Ah? Y su argumento es que nadie, hoy en día está de moda, y por muchos años, ¿no? Nadie puede guardar la ley de Dios. ¿Se han escuchado esto? O tal vez tú, querido amigo, has pensado que no se puede guardar la ley de Dios. ¿Sabe que en cierta manera estoy de acuerdo contigo? No podemos guardar la ley de Dios, pero sí la podemos guardar con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Sí podemos, pero si tú solo trata de guardar la ley de Dios, no vas a poder, mi querido amigo, no vas a poder. Estás luchando solo, porque muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué yo no puedo dejar de ser codicioso, no puedo dejar de ser mentiroso, no puedo dejar de robar de aquello? Hermano, porque estás luchando solo y no has permitido que el creador, el dueño de la ley de Dios, el dueño, el creador de la Dios, el que nos la dio, no te has aferrado de él, porque estás luchando solo, estás buscando la salvación por la ley y tenemos que buscar la salvación por nuestro amado Señor. Ahora, dice ahí en el mismo 1 Juan 3:4 donde estamos, hablando de Satanás, vea lo que dice el verso 8, y esto lo dice la palabra del Señor. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es ¿del quién? Del diablo. Ojo, ¿y qué es pecado? Infracción de la ley. Y el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Ese principio es ese tiempo en el espacio antes de la creación de este mundo, es un tiempo determinado en la eternidad, ¿verdad? Que dice que él pecó estando allá y dice, y para esto, escuche muy bien, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ese ángel se rebeló contra la misma ley que cuidaba. Y por eso es que Apocalipsis 12, ¿recuerdan lo que estuvimos leyendo al principio? Dice que Satanás odia la descendencia de la mujer de esta iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué la odia? Oh, ¿por qué? Guarda los mandamientos de Dios. Mis queridos amigos, el conflicto final en el cual estamos viviendo antes de la segunda venida de Jesús, lo que va a determinar realmente la separación entre los verdaderos hijos de Dios y los que son los hijos del diablo, como lo menciona 1 Juan 3:8, es la ley de Dios. Hermanos, para nadie es un misterio de que hoy en día se está hablando de un nuevo orden mundial. ¿Sí lo han escuchado? Claro que sí, un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial, lo que quieren establecer, una sola política, una sola economía, una sola educación, una sola religión. Y hermanos, yo no soy profeta, pero la palabra del Señor nos muestra claramente que va a haber una gran controversia. La hermana Juárez lo dice, que lo que va a hacer la gran controversia es los días de reposo. ¿Por qué digo los dos? O los días de reposo, hablando de varios. Porque el verdadero pueblo de Dios dice que es el día sábado que Dios instituyó allá en la creación. Pero el mundo dice no. El mundo dice que hay que guardar el día en que Jesús resucitó. Y ese día hay que guardarlo porque hay que conmemorar la resurrección de Jesucristo. El único problema con este argumento es que la Biblia no tiene apoyo para tal interpretación. Solamente la Biblia dice, acuérdate del día de reposo. Y a través de la historia, hermanos, desde que Adán y Eva fueron creados hasta el día de hoy, siempre ha existido por lo menos alguien que guarda su día de reposo. Muchos hoy en día dicen de que nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces la pregunta sería, si la ley de Dios no se puede guardar, entonces ¿por qué Dios la dio? ¿Por qué la dio si nadie la podía guardar? ¿Qué podríamos decir? Porque realmente, si Dios la dio al pueblo, muchos dicen que es para los judíos, y tal vez los judíos es una raza especial que sí la pueden guardar. No, la ley de Dios fue para el mundo entero.
¿Tenemos base bíblica para eso? Claro que sí, pero antes de eso, escúcheme bien, si tú eres un creyente hijo de Dios, quiero que rápidamente vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Si usted dice que ama al Señor y que conoce al Señor, vea lo que dice el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Si usted dice que conoce a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. El Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿guarda qué? Mis mandamientos. Si tú amas a Dios realmente, guarda sus mandamientos. Y quiero terminar con una o dos citas más. Una la encontramos en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 12 y el verso 13 dice de la siguiente manera: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo judío. ¿Cierto que no dice así? No, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si usted busca la palabra original aquí, que fue en hebreo, la palabra Adam, que es la palabra hombre, la raza humana. Imagínate, querido hermano, si todos los seres humanos guardáramos la ley de Dios. Si nosotros, el mundo entero guardara la ley de Dios, ¿sabe qué pasaría? Viviéramos en el paraíso. Pero lamentablemente la gente está empeñada en violar la ley de Dios, la ley del Señor. Quiero terminar con esto. Hay una cita que nosotros tenemos que cumplir, y es que cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a ir al reino de los cielos. Y después del reino de los cielos, Dios va a establecer o va a reorganizar este mundo entero, porque la Biblia dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron ya. Pero cuando vengamos acá, nosotros vamos a ver la oportunidad de cómo Dios va a reorganizar nuevamente, vamos a verlo crear, el pasto, los pajaritos, los animales, los árboles, todo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Vamos a leer Isaías 66 y el verso 22. Isaías 66 y el verso 22. Porque como el cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Me gusta mucho la versión católica como lo dice en el verso 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El pueblo adventista se ha levantado para exalzar la ley de Dios. Y esta va a ser la gran controversia. Pregunto, querido amigo, ¿tú qué días cree que se debe adorar? ¿El que dijo Dios o el que dice el hombre? Si tú crees en Dios, debemos obedecer la palabra del Señor. Y te invito a que este punto de la ley de Dios, que la estudies con profundidad, que el Señor a través de su Santo Espíritu te va a guiar y vas a entender. No estudies con la idea de refutar la Biblia, no. Estudie la Biblia con la idea de aprender. Deja que la Biblia te enseñe. Y quiero orar por ti, querido amigo. Quiero orar para que el Señor quite esta mente preconcebida y permitas que la palabra de Dios te guíe. Voy a colocarme de rodillas y si tú quieres orar conmigo allí cerrando los ojos o arrodillándote, pues bueno sería. Y oraré por ti para que el Señor sea tu guía en el estudio de tu palabra. Bendito Padre, gracias porque hemos estudiado el origen del conflicto, el origen del mal. Y es triste saber que en el mismo cielo, allá donde tú moras, fue donde comenzó todo. Hay algo que no podemos explicar cómo comenzó todo, pero sabemos de que tú permitiste que se desarrollara el pecado para que el universo entero se diera cuenta cuán difícil y duro es el pecado. Pero gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo por nosotros para que nos guiara, Señor, nos salvara, y que tu Santo Espíritu está trabajando también ahí para guiarnos a toda verdad. Y te quiero pedir por aquellas personas que estudian tu palabra, que al abrirla,
que puedan pedirte a ti para que envíes tu Santo Espíritu para que Él los pueda guiar a llegar a para que puedan llegar a una buena comprensión de tu palabra, a una buena interpretación, a interpretación correcta. Quiero encomendarte a cada persona que nos está viendo en este programa, que tú los bendigas, Señor, que tú cubras sus necesidades y que hagan la preparación para ir al reino de los cielos y juntos poder morar todos por la eternidad. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por este momento especial. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.